Hola, mi amor. Bueno, ahora ¿Tenés prendido? sí. Perfecto. Bueno, ¿Cómo estás? bien. ¿Bien? De nuevo, Feliz domingo, gente. feliz domingo. Bueno, Eh, nosotros hoy estuvimos de playa, un día hermoso. Fuimos a arrancamos, surfear, arrancamos el día soleado, ¿no? De entrada. soleado. Estuvo Sí, lindo. sí. Eh, y bueno, disfrutamos. Disfrutamos de un día re lindos en la playa. Sí, novedad, tenemos nuevas sombrillas. ¿Se acuerdan que la otra se nos había roto? Hoy invertimos Sí, invertimos en, en una buena. en nuestro Así que, bienestar. Así que funcionó bárbaro, estamos felices. vamos, chocho. Pero bueno, hoy tenemos un temón para compartirles, para charlar. Sí, Y es esto de que el propósito no se toma vacaciones, ¿no? sí. Es algo que personalmente yo aprendí los últimos años, ¿Mm? encarando el camino de lo que a uno le apasiona, o más que le apasiona, que le dicta el corazón, ¿no? Que le llama, más allá del entorno, más allá de lo que digan los demás, es lo que nos dice nuestro corazón. Y bueno, a mí personalmente me costó, ¿no? Los fin de año, los primeros momentos, porque hay mucho, hay mucho movimiento, digamos, hacia afuera, ¿no? La gente está en el evento, en los eventos de fin de año, en los programas, en gastar dinero, en comprar, en regalos, Mucho plan social, hay sí. mucha, como claro, mucho compromiso hacia los demás, hacia afuera, pero es como que queda olvidado esta conexión con nosotros, ¿no? Qué nos pasa a nosotros? Y claro, es un gran momento también para olvidarnos de eso, o distraernos, por así decirlo, si, Si no estamos si no atentos, estamos sí. atentos. A Yo mí, creo que, sorry, perdón, para cerrar lo del dale. propósito, nada, simplemente que me pasó que, bueno, fue necesario hacer fuerza, digamos, y ir hacia adentro, ¿no? Es como que romper la inercia de lo que me lleva hacia afuera y eso, ¿no? Como empezar a hacer cosas diferentes, eso. Sí, porque justamente esto que iba a decir, una vida en propósito tiene que ver con una vida alineada a tu ser, ¿no? A lo que te conecta. Entonces, nosotros venimos muy chipeados con esto de, bueno, durante el año le metemos a fondo y llega a fin de año y me tomo vacaciones, ¿no? Como le corto a lo que estoy haciendo. Pero la vida en propósito tiene esa magia que justamente no es necesario cortar. ¿Por qué? Porque te hace bien la vida que tenés, ¿no? Estás conectado a tu propósito con Claro, lo que estás haciendo. sí, sí, total. Entonces, estas épocas están buenas en realidad porque son como disparadores, ¿no? Nos invitan a ver eso. ¿Qué pasa? ¿Cuál es ese comportamiento automático que tengo? Porque el entorno se comporta de una manera, Mm, tiendo a seguir el entorno. A nosotros nos pasó, bueno, el año pasado, en el verano pasado, medio como que nos llevó un poquito puesto enero, ¿no? No estábamos bien no organizados. estábamos tan enraizados, creo, también en el lugar. Acabamos hace pocos meses bueno, sí, habían pasado no sé cuántos meses, pero juntos Sí, de empezar a juntos y con un y proyecto nuevo, o sea que fue también necesario el compartir con nuestra familia. ¿Por qué? Porque, bueno, porque queríamos compartirle esta novedad, ¿no? Que estábamos viviendo. total. Pero ahora, este año, mucho más enfocados hacia nuestro propósito, fue clarísimo, ¿viste? Cuando decís, no, tipo, nos desvía del camino esto, che, ¿no? Y que la Es como familia que, va a venir de visita igual, la vamos a ver, pero estamos parados desde otro lugar. sí, claro, Y en realidad la reflexión viene por el lado de decir, no, no, no le cortes, no le cortes a mm, esa conexión de tu día a día, ¿no? Nosotros no decimos no descansar. En realidad lo que tiene la vida en propósito es que el descanso está integrado también, ¿no? En el día a día, no es que esperamos a un momento específico, una vacación específica para descansar. mm, Encontrar esa dinámica que te permita enfocar y descansar a la vez, ya sea en diciembre, enero o ya sea en junio, julio, ¿no? total, Eh, total, total. y hay algo de esto de lo del desierto, ¿no? Ah, bueno, que es esto que Jesús
¿no? Jesús yo lo sigo en sus frases y en sus enseñanzas porque me parece que hay mucha sabiduría en ellas y bueno, él hablaba sobre el desierto, Jesús hablaba sobre ir hacia el desierto, ¿no? Sobrevivir ese momento de, de ir hacia adentro, de silencio, de escucharse, de someterse a esos espacios de poco ruido, ¿no? Lejos del ruido externo, lejos de las distracciones. Pero cuando uno va hacia el desierto, vienen las tentaciones, como le pasó a Jesús, ¿no? Porque esa es o sea, Jesús es como que venía Satanás a darle tentaciones, ¿no? Y bueno, es afrontar esta situación de decir, no, no a ese placer instantáneo, no a... porque hay obviamente un placer en eso, ¿no? Pero no... ¿Te acordás cuando hablábamos de dopamina y serotonina, ¿no? Como esta sensación de placer instantáneo, de decir, uy, me llamaron, uy, voy a la comida Y después y a la otra y soy otra parte. comida más. Sí. Claro, y de repente es como necesario muchas de esas situaciones para mantenerme en ese estado de vibración alta. Porque claro, dependo de eso, pero ¿qué onda mi relación conmigo cuando estoy solo? ¿Qué onda mis heridas emocionales? Y bueno, nosotros cuando estamos en propósito y damos servicio y conectamos desde el corazón, estamos en constante, eh, por así decirlo, conexión con, sí, eh, con esa sanación interna, ¿no? Sí, tal cual. Yo creo que está bueno esto porque el camino del propósito, como todos los caminos, tiene sus sub y bajas, ¿no? Y sus Mm, desafíos. Y bueno, uno de los desafíos de este camino es la soledad muchas veces. Y esto está asociado a eso porque, claro, llega el verano, todo el mundo está para afuera, mm. todo el mundo se está juntando y que yo me tengo que quedar adentro solo. Es No es el- que te tenés que quedar. Fíjate vos, no, qué el te tema, acerca y que es qué lo te cómodo, aleja claro. a eso que vos estás construyendo, a esa conexión que vos estás desarrollando en tu día a día. Mm, Probablemente hayan programas que recontra, que sí, que te sumes. Pero bueno, está bueno ponerle quizás un gradito más de atención y de conciencia total. a eso, a qué elijo hacer, ¿no? ¿Tengo que hacer todo? ¿Me la tengo que pasar afuera y olvidarme de lo que yo venía construyendo, poniendo granito de arena tras granito de arena? ¿Tengo que dejar que se desarme ese medanito que había construido? ¿O lo puedo seguir manteniendo? Total. Eh, Sí, es que es eso, es donde pongo mi atención, ahí va mi energía, ¿no? Y yo siento que el camino de propósito, nosotros de hecho hablamos sobre que el camino de propósito te da todo, o sea, te da dinero, te da abundancia, te lleva a mucha abundancia, no solamente de relaciones, sí, de vivir conectado y contento haciendo lo que haces, sino que también da resultados grandes, ¿no? Si uno, pero todo es el enfoque. O todo. sea, yo sigo a mentores, no sé, que manejan, hablan de Jesús, pero manejan Ferraris, o sea, hay de todo en el mundo del propósito, ¿entendés? Sí, sí. Y totalmente inmersos en el servicio, ¿no? También. Entonces, Pero es devoción a lo que pero es hacen. devoción a lo que hacen, exactamente, y eso es el propósito. Entonces, bueno, ok, yo quiero vivir de lo que me apasiona, de lo que me gusta. Ahora, encaro el camino del propósito, estoy enfocado, logré empezar a entender que, claro, que tengo que llevar la energía hacia un mismo punto, ¿no? Y empezar a quitar cosas de mi Sí, camino que me distraen. tientan, que me distraen, porque obvio que, claro, me dan placeres, ¿no? Me dan, pero si yo no enfoco, y en especial en estos tiempos, voy rápidamente a ser llevado por el mundo externo. Y hay millones de excusas para irse de foco. Millones. Y hay algunas que son espectacularmente, ¿cómo se llama? Que Fáciles de decís caer. fáciles de caer, claro, como que decís, boludo, esto, no, bueno, en esta sí, ¿viste? Porque y cuando no te diste cuenta te estás mintiendo, ¿viste? Cuando no te Sí. diste cuenta te estás engañando a vos mismo. Sí, y creo que también está bueno poner
un puntito más de atención en que cuando vos estás empezando, sobre todo cuando vos estás empezando, que la montaña está como empinada, ¿no? Porque Sí, decís, este camino es nuevo, lo estoy laburando yo, estoy ahí cortando la maleza, estoy armando camino, cansa más, desafía más, hay muchas más cosas por aprender, total. me siento más expuesta, siento que no sé tanto, siento que me van a juzgar porque yo recién ahora estoy cambiando. Entonces, en esos momentos, incluso, es más importante mantener el enfoque y no desviarse, porque vos venís cortando maleza como una campeona, un campeón, y que te vas a resbalar hacia abajo con tal de compartir un momento de verano. Después cuando arranque el año vas a decir, no, tengo que volver a armar el mismo Sí, sí. trayecto que yo ya No, había. y terminaste como viviendo el año como o sea, en realidad, no es que nos queremos diferenciar a aquellas personas que están en propósito, pero sucede espontáneamente que estás en otra, ¿entendés? Porque vos el año lo vivís con placer, con ganas, estás conectando bueno, con el servicio, no necesitas un recreo. O sea, vamos a ponerlo así, te puedes ir de viaje, no digo que no, podés dar Sí, 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 un sí. descanso o no sé, pero las famosas vacaciones que yo aprendí de chico son para personas que no se aguantan más el año, que el año es una fiaca, hay una rutina que te es desgastante, entonces, claro, necesito del fin de año para lograr ese estado de, me olvido de toda la mierda que viví durante el año Sí, y, y me doy un respiro, porque ¿entendés? Y cuando estás en propósito, no te pasa eso. sí, o De hecho, ponele que te estás... dicen, sí, bueno, pero yo vivo en la ciudad y hace calor y quiero aprovechar el mar. Bueno, pero si mm, vivís en propósito, crea una vida que en realidad que a vos te guste, si querés estar cerca del una mar, persona, claro, o totalmente, sí. digo, es la invitación a que crees tu dinámica integrando eso que te gusta, porque estás lejos de lo que te gusta, Hay una cosa ¿no? que aprendí en la mentoría, ¿viste? Que yo hice, que es tan importante. En el propósito uno aprende a que el sacrificio, ¿no? Esos sacrificios, al principio suenan como, uy, qué fiaca, ¿no? Tengo que dejar cosas que me dan placer Tengo instantáneo. que, sí, pero en Bueno, realidad, pero en realidad, a medida que lo vas haciendo, te empieza a dar placer eso, porque empezás a ver logros, empezás a ver avances. Y muy, muy rápido, porque claro, cuanto más empezamos a enfocar nuestra energía en eso, y bueno, y después tu disciplina, o sea, tu entrenamiento de cuerpo, entrenamiento de mentalidad, todo eso empieza a cobrar más importancia, empieza a ser un placer trabajarte, empieza a ser sí. algo que, te genera una vibración re linda, ¿entendés? Es Hacerlo. que, y también te terminás dando cuenta que no tenés que hacer nada, solo que lo elegís, lo querés hacer por cómo te hace sentir, Claro, ¿no? pero, ¿qué es lo que te lleva a eso? Y al principio La disciplina. forzarte a Sí, hacerlo, o sí, sí, sea, porque tu comprometerte. inercia venís del Viene, pasado, claro, viene ¿entendés? mucha Entonces, carga de pasado, tu primer total. verano, en propósito, va a ser, uy, largo todo y Claro, me voy a distraer un rato, lo mismo de siempre. voy a la misma de siempre, un ratito ahí, ¿viste? Qué sé yo, me Sí. tomo una cerveza, me tomo un fernet, salgo de joda. eh, Sí, y yo creo que estas son cosas que pasan constantemente. En realidad es como a nosotros nos sigue pasando y nos va a seguir pasando desde de distintas maneras, ¿no? Yo decía esto de que al comienzo quizás es más empinado y yo me acuerdo que cuando yo arranqué a dedicarme al coaching, a ofrecer mi programa, yo estaba viviendo en Costa Rica, que era un lugar donde había olas y sol todo el tiempo. O sea, afuera yo tenía como un patio de juegos constante. Me costaba un montón quedarme adentro, ya haciendo llamadas de venta, subiendo contenido, trabajando en lo mío. Quería estar afuera, había demasiada tentación. mm, Y de ahí yo me fui a Italia, aproveché que mi hermana estaba allá, me fui a un pueblito así, no había nadie, estaba re sola con el propósito de hacer la ciudadanía y todo, ¿no? Pero lo hice a propósito, para ir a enfocar, para decir, bueno, voy a mi desierto, y esto que traías vos antes, sí, ¿no? claro, está bueno ponerle esa definición, ¿no? Como que voy a mi desierto, voy a ese lugar donde me voy a enfocar, donde voy a, eh,
Donde Es como el quizás, paso previo al paraíso en el fondo, ¿no? Porque el desierto es eso, tal ¿no? cual, Es el paso previo que uno tiene eh, que dejar de lado esas cosas que te daban placer antes, pero te llevaban a un lugar donde no, donde tu propósito no es, o sea, a ese famoso, lo uno con Jesús, pero con el reino de Dios que no va hacia ahí, ¿entendés? claro. Es como que, no, uno tiene que pasar por la purificación mental, o sea, purificación me refiero a sacar todas las creencias que no te sirven más. Totalmente, o sea, Purificación de cuerpo también, obviamente. eso se hace en el desierto, ¿no? Sí, Al estar solo, al estar lejos de los estímulos a los que estabas acostumbrados, que total. hacían que vos que tapes la incomodidad o tu verdadero deseo. Entonces, ese es el concepto del desierto, como esforzarte por alejarte de todo eso Sí, y y meter hasta llegar. enfocarte hacia, justamente, hacia una vida en amor, una vida, porque es eso, la verdad que vivir en propósito es vivir más hacia el amor, más hacia la confianza, llamala de Dios, llamala de tu ser, no sé, para mí es lo mismo, todo va hacia la misma fuente, eh, pero, pero bueno, obvio que si vas hacia ahí, el 90, no sé cuánto porcentaje del mundo está viviendo así, en esa vibración, no sé si tanta. Entonces es necesario empezar a dejar de ser un barrilete, ¿no? Y ir de un lado hacia el otro y empezar a elegir con conciencia. O sea, es la coherencia lo que va a ser, e incluso nosotros lo seguimos transitando y nos seguimos equivocando y seguimos aprendiendo. Es la coherencia de lo que va a ser, que incluso el resultado de dinero espectacular te llegue. El resultado de una buena relación sana, coherente, te llegue. Todo eso llega, pero cuando vos te mantenés firme sobre tu objetivo y no titubeás, ¿no? Porque, como decía Jesús, la tentación está para el espíritu, o sea, el espíritu, Jesús decía, el espíritu siempre está predispuesto, ¿no? El tema es que decía una frase como la carne es débil, ¿no? La carne se refiere a los sentidos. ¿Eh? Y eso es débil, esa es nuestra debilidad, ¿no? Ujú. No perderse en eso porque la felicidad no está ahí. La felicidad viene del espíritu, viene de tu conexión con tu ser. Y bueno, el camino de propósito nos pide esos sacrificios. Pero hay una definición de sacrificio que a mí me gusta, que es santo oficio. Es un santo oficio en el fondo, Bueno, que nos va a llevar no a un placer inmediato, ¿no? Sino nos va a llevar a una felicidad perdurable, ¿no? Como que dure, sí, la serotonina, ¿no? a la serotonina, Una cosa claro. es la dopamina, gratificación instantánea, y la otra la serotonina, que es la hormona de la felicidad, ¿no? Ese A ese estado estado de paz, constante. claro, es un estado más de paz, de tranquilidad con vos mismo, de decir, hice lo correcto, no me dejé llevar por las boludeces y ahora estoy tranquilo conmigo, hice lo que en verdad quería. Muchas veces tomamos decisiones hacia eso, incluso no nos damos cuenta de la importancia que tienen. Sí, Y a veces, ¿por qué? Porque actuamos con intuición. Bueno, es más seguir a la intuición, yo creo, ¿no? Lo que no, viste, acá me sí, parece que no, y de repente vas porque te dijeron que el otro iba, o porque tenés que ir, sí, y porque yo sos un creo que garca, porque no, bueno, y ahí es donde tenés que empezar a agarrar el machete y empezar a sacar la maleza, cortar, cortar. cortar a rolete. Y parece que somos radicales, y sí, lo somos. Sí, es necesario. Es necesario para ir al Eh, propósito, sí, tenés que cortar tenés que tener esa convicción. la maleza de raíz, porque si no va a volver a crecer, ¿no? Sí, Y, y la forma de darte cuenta, porque puede ser que haya gente que no se da cuenta que cuando se desvía, ¿no? A nosotros también nos pasa, sí. pero es eso, lo que decía Juan, con la intuición, estar conectado a, a ese sensor interno tuyo que te dice, quizás después de que hiciste un programa, el otro, te fuiste de acá para allá, hiciste de todo menos cumplir con lo que vos sabías que tenías que hacer Eh, de tu emprendimiento en propósito, esa sensación interna que te dice, "Mm, como que buenísimo, la pasé bárbaro, pero hay algo que no está en su lugar, algo que no está del todo, no se siente del todo bien.
hay algo que falta. Bueno, esa es la sensación, esa es la señal de alarma, ¿no? Sí, Como, sí, fui, me comprometí, cumplí, pertenecí a todos los lugares, disfruté a fondo, afuera, 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 pero hay algo adentro que me está pidiendo atención. sí, ¿Qué vas a total. esperar? ¿A que llegue el invierno y que vos estés completamente desesperado y triste porque no sabés por dónde arrancar porque te desviaste tanto, tanto, Exacto. tanto, ¿no? Y ahí, y volver a hacer girar la rueda es mucho más pesado. Por eso, una buena manera es vincularse con personas que estén viviendo este camino. Yo me acuerdo, que he tenido amigos que antes que yo estaban en un camino hacia su propósito, y ellos, no, bueno, se juntaban con gente a pasar la Navidad que estaban por ahí en una sintonía parecida, que compartían que esos días eran para vivirlo diferente, y no se iban del lugar donde ellos estaban, no se desenfocaban de su energía, ¿no? Porque uno, todo es energía. O sea, yo, por ejemplo, no sé, podría tener la posibilidad de irme a Córdoba, a visitar a mi viejo, ir a San Isidro, ir a donde es mi familia, y todo eso, y después volvés acá y decís, wow, me desenfoqué, viví el verano como si yo estuviese viviendo el verano, pero en realidad no. Yo vivo todos los días en propósito, yo tengo clases todos los días, me encanta hacer lo que hago, pero si yo me desenfoco y empiezo a vivir como los demás viven, como esas personas viven, eh, o de donde vengo, es como que, claro, voy a estar desenfocadísimo, ¿no? Y la energía Es se te, difícil se de te, remontar, ¿no? Como cuando cae tanto, sí, cuando se te va tanto la energía, la pérdida de foco, la motivación, es más difícil de remontar, la verdad. ¿sí? Eh, Y bueno, y por eso es importante estar con gente que esté en esta, sí, para mí. sí, bueno, escuchar videos, podcasts, leer Podcast. libros, o sea, llenarte de estímulos que a vos te ayuden a mantener, a mantenerte ahí, subiendo tu colinita, desmalezando, que en realidad es lo que elegís, lo que tu alma elige porque es lo que te hace sentir bien, ¿no? Y empezar a siempre caer en la cuenta, bueno, hay diferentes maneras, pero eh, yo, por ejemplo, hoy reflexionaba a la mañana, y ayer también, de, de que, bueno, que no estamos para siempre en este mundo, ¿viste? Sí, Como cuando empezás a tomar conciencia, perdón, de las cosas como son, ¿viste? También el mundo de ahí afuera que te distrae, que esto y te hace pensar que es todo esto para siempre, que, ¿no? Que sos un cuerpo de repente, que no, en realidad para mí sos un alma que está de paso, ¿no? Que viene a cumplir una misión, y bueno, y esas cosas a mí por lo menos me llevan a, a tomar con responsabilidad esto que elijo cada día. Es importante vivir el la día con transformación felicidad. también, ¿no? Claro, y no, porque ya no tengo necesidad de andar perteneciendo a cosas, o sea, ¿entendés? Eso. Y, y darle bola a la transformación, a la Sí, conexión con tu ser. claro, tal cual, que en realidad es ese propósito interno del que hemos hablado en otros videos, ¿no? Sí. El propósito de descubrir quién sos, para qué estás acá Y que te está conectado eh, con el externo también, porque lo mismo viene de ahí, o sea, propósito interno, externo, es todo lo mismo, es la conexión con tu alma puesta al servicio allá afuera, y creada en una realidad que deseas, ¿no? De corazón, sí, una realidad que te conecta más con esa vibración, ¿no? sí, Así que bueno. me encantó este tema. Creo que lo necesitábamos también, ¿no? Sí, 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 sí. Es lindo. Yo siento que es bueno todo el tiempo recordarse, ¿no? Recordarse, y nosotros esto lo usamos también para eso, para poder compartir y compartirnos, ¿no? Eh, Porque lo Sí. necesitas, es así. Y si estás ahí del otro lado, sintiendo un poco esto, este desafío de desenfocarte, de todos los de alrededor tuyo están yéndose todo el tiempo hacia afuera, bueno, acá tenés un equipo que te banca, que podemos hacernos de espejo, busca tu tribu. Busca tu Bueno, tribu. nosotros lideramos una tribu también de gente que está en esta, porque esa es la idea, estar todo el tiempo rodeándonos, ¿no? De Sí. estos estímulos. Así que Acompañamos a personas que
están activando su proyecto, ¿no? De propósito, y que quieren que les vaya bien, quieren avanzar. Y nuestro consejo, obviamente, es donde pongan su atención, ahí está, ahí va la energía. En estos momentos de tanta distracción, de tanto hacia afuera, aprovechar y más todavía hacer ese santo oficio, ese sacrificio de seguir dedicando energía al propósito, no dejarlo en banda, porque las vacaciones son para las personas que necesitan vacaciones, o sea, porque necesitan darse como un respiro de algo. Bueno, yo siento que uno puede vivir en propósito esté donde esté, y eso es Sí, lo lindo. yo lo defino como vivir en paz, o sea, no tener que ir a buscar la paz a otro A lugar otro o lugar. momento, integrar, o sea, darte cuenta cuando necesitas descansar, cuando activar y que cuando activás lo hagas completamente inmerso en la tarea y conectado, Eso. no desconectado de tu ser. Esta es la diferencia. Nosotros hablamos de emprender en propósito, no hablamos de emprender a secas, ¿no? Entonces, desde ahí viene toda nuestra reflexión. Y una cosita más antes de terminar. Nosotros hablamos todo el tiempo de nuestro mismo uso horario, ¿no? Gente que está ahora en verano. Pero si nos estás mirando y estás en invierno, bueno, sabemos que también puede costar esto de que hace frío afuera, que fiaca, los días son cortos, Aprovechar ese pero momento hacia aprovechar. adentro Sí, y a full transformación, a utilizar las redes sociales para llegar a personas, porque bueno, eso está bueno, ¿no? No es necesario hoy por hoy salir de la casa, ir a tomarse, bueno, sí, hay menos estímulo hay quizás. menos, claro, exactamente, o sea, uno eh, cuando se abre este mundo hermoso de propósito, nada, surgen millones de oportunidades, Sí, pero a meterle sí. más constancia, o sea, Y me sale decir que todo lo que laburen sí. en este periodo, en la hibernación, es lo que luego te va a sostener en el verano, en lo que es para afuera, en estas épocas, ¿no? Exacto, y cambiar la vibración de eso mismo, ¿no? Ir cambiando y ir disfrutándolo desde otro lugar. Pero, pero bueno, es apasionante, o sea, no sé, yo disfruto de mi rutina, disfruto de levantarme a la mañana, meterme en el hielo. Yo llegué me da placer eso, no me da Sí, fiaca, lo necesito. O sea, y cuando llegamos a ese punto de que me dé placer dar una clase de yoga, me da placer y mantenerme en esa vibración, eh, bueno, ya está, ya ese es el está. ¿Qué logro. más? No hay que alcanzar nada, ¿no? Obvio que te va a llegar un resultado de dinero significativo porque estás vibrando muy alto, Y ¿no? eso es magnético. Eso es magnético, incluso para Sí, el dinero es energía. Entonces, pero justamente es energía. O sea, si yo estoy mal enfocado, pierdo ese canal de energía. Entonces, totalmente. bueno, nada. Qué buena esa. Iba a decir algo más y me olvidé. Así que creo que cerramos con eso, que está fantástico, ¿no? Sí, yo creo que también. Buenísimo, amor. Bueno, espero que les haya servido. Gracias, amor. Bueno, sí. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos, nos vemos.